Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Este es el Mundo Maldini Arena. Y vamos a hacer una cosa que me habéis pedido muchos. Y es que hace ya un par de meses, casi 3, cuando empezamos el canal, hice un vídeo en el coche de esto de fútbol sobre la marcha en el que hablaba de mis 11 mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Pero no por puesto, sino mis 11 mejores. Y me habéis dicho, pero hombre, lo que tienes que hacer es un 11, el 11 tipo de la historia del Real Madrid, utilizando el Mundo Madrid Arena. Y lo vamos a hacer con muchos equipos y vamos a empezar hoy con el Real Madrid en este estadio. Es difícil, lógicamente, es muy complicado hacer un 11 de un equipo como el Real Madrid, un equipo legendario con tantos títulos, probablemente el equipo, bueno, y sin probablemente, realmente, el equipo con más títulos en la historia del fútbol mundial, pero lo vamos a hacer. Y se van a quedar fuera muchos, y yo quiero que muchos me comentéis, me hagáis comentarios de que si este tiene que estar, si este no tiene que estar, de por qué he puesto a este, por qué he puesto al otro. Voy a intentar explicarme de algunos que diréis, no están, pero es que no pueden estar, es que solo pueden jugar 11, que eso es algo que muchos técnicos dicen, solo pueden jugar 11. Bueno, pues en el 11 histórico del Real Madrid solo pueden jugar 11. Bien, el portero va a ser, aquí no he tenido la más mínima duda, por supuesto, Iker Casillas. Casillas va a la portería. Hay 3 jugadores del Real Madrid, solo 3 jugadores, y los 3 van a estar en el 11, que han jugado más de 700 partidos con el primer equipo. Uno de ellos es Casillas, que jugó 725 partidos. Por supuesto, Casillas ganó las 5 ligas que ganó, fue el emblema del Real Madrid, y aprovecho para decir que me dio bastante rabia, y realmente es una pena que no saliera del Real Madrid como creo que merece un genio y digamos, un futbolista mítico como es Iker Casillas, pero no salió realmente como otros jugadores del Real Madrid. De hecho, yo creo que incluso es una pena que no haya podido hacer toda su carrera en el Real Madrid, pero las circunstancias fueron las que fueron y la historia fue la que fue, que ya sabéis de sobra, ¿no? Hay muchos momentos de la carrera de Casillas que yo recuerdo, pero sobre todo, por encima de todos, la final de Glasgow, la famosa final de Glasgow contra el Bayer Leverkusen, cuando se lesiona César y él acaba entrando siendo un héroe, porque es lo que ha sido siempre. De hecho, aquí haremos algún día el 11 de la historia del fútbol y también me voy a poner a Casillas de portero, que lo sepáis. Para mí es el mejor portero de la historia del fútbol. Así que, obviamente, Casillas va a ser el mejor portero de la historia del Real Madrid y está en mi 11. El lateral derecho es una posición en la que realmente no hay tantísimo donde elegir, eso es verdad. Pensé realmente en Chendo, pero me voy a quedar con Marquitos. Marquitos va a ser el lateral derecho de mi 11 ideal de la historia del Real Madrid. Marquitos es el lateral derecho, que también podía ser central, pero es el lateral derecho de las 5 Copas de Europa seguidas, desde el 56 hasta el 60, aunque no jugó todas las finales, si no recuerdo mal, creo que la final del Milan no la juega, pero realmente era uno de los jugadores clásicos de aquel equipo del Real Madrid en defensa, y desde luego creo que si hablamos del mejor lateral derecho de la historia del Real Madrid, pues tiene que estar Marquitos, que insisto, también podía jugar como central. De hecho, en algunos momentos de su trayectoria en el Real Madrid se habló como uno de los mejores defensas del mundo. Así que Marquitos, que como seguramente sabéis, es el padre del Pichón Marcos, ex Atlético de Madrid y ex Barça, y es el abuelo de Marcos Alonso, actual jugador del Chelsea. Así que Marquitos va a ser mi lateral derecho del 11 del Madrid. Por supuesto, vamos a poner 2 centrales. Uno de ellos, Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene que estar sí o sí en el 11 histórico del Real Madrid. Por muchas cosas. Primero, porque todavía no sabemos lo que puede ganar más todavía, pero seguramente algo más ganará, porque realmente es un ganador nato y este club, lógicamente, aunque su temporada ha sido mala, muy mala, porque es la realidad, no tardará en volver a ganar, porque es el ADN del Real Madrid, eso no cabe ninguna duda. Bueno, Ramos ya lo sabemos, los títulos que ha ganado, ha jugado, bueno, lleva 14 temporadas ya en el Real Madrid, 14 temporadas lleva Sergio Ramos en el Madrid, y bueno, 4 Copas de Europa, y además de esas 4 Copas de Europa, algunas muy importantes, porque siendo decisivo, quiero decir, en la final de Milán con ese gol, la final de Lisboa con ese gol que llegó a la prórroga, la capacidad de carácter ganador de Sergio Ramos en todos los sentidos, de tirar del equipo, uno de los grandes emblemas del Real Madrid contemporáneo. No tengo duda de que Sergio Ramos tiene que estar en este 11. Podríamos hablar de muchos más títulos, etcétera, etcétera, pero por todo, por jerarquía, por carácter, por goles importantes, por títulos, por todo, Ramos va a estar. El otro central, y aquí he tenido alguna duda entre si colocar a uno u otro, pero luego os voy a explicar un poquito más. El otro central va a ser Manolo Sanchís. Manolo Sanchís, hijo, porque Manolo Sanchís padre, como sabéis, también fue campeón de Europa en el 66 con el Madrid Yeye. Es el Manolo Sanchís hijo, que ha ganado 2 Copas de Europa y que es
otro de los 3 jugadores que ha disputado más de 700 partidos con el Real Madrid, 710 partidos con el Real Madrid. Manolo Sanchís tiene que estar en este equipo. 2 Copas de la UEFA y 2 Copas de Europa, es decir, 4 títulos europeos, y luego una capacidad también para sacar la pelota desde atrás, para ser uno de los emblemas del Real Madrid que ganó, que conquistó la Copa de Europa después de tantos años y que ganó otra más, por supuesto. Así que, aparte de 8 ligas, por ejemplo, que ha ganado Manolo Sanchís. O sea, son tantos títulos. Yo recuerdo sobre todo el debut de Sanchís, y lo he hablado mucho con él, ante el Real Murcia, en un partido de la Condomina, en el que debutó también Martín Vázquez, y marcó Sanchís el gol, además, en ese partido que pasa la historia del club, porque, lógicamente, es el debut de 2 de los jugadores de la Quinta del Buitre, de la que luego podremos hablar también en este vídeo, por supuesto. Así que Sanchís, el otro central. El lateral izquierdo, vamos, no tengo la más mínima duda con Roberto Carlos. Es más, para mí es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol, Roberto Carlos. Que sí, que ya sé lo que estáis pensando, que no defiende muy bien, que no es un gran defensor. Es verdad, no es un gran defensor, eso lo reconocería el propio Roberto Carlos. Pero al final, en un equipo tan grande que lleva la iniciativa permanente, este tipo de laterales ofensivos, y le ha pasado a Marcelo, son los laterales que acaban marcando diferencias. Y Roberto Carlos, pues lo ha ganado todo con el Real Madrid, por supuesto. O sea, 11 temporadas en el club, 3 ligas de campeones, 3 Champions, y también ha ganado 4 ligas, es decir, Roberto Carlos. Y luego la capacidad que tenía, yo siempre recuerdo hablando con Del Bosque en cuando dirigía aquel Real Madrid asimétrico, como él decía, porque decía, no, es que al final yo meto a Zidane por dentro, porque un jugador como Roberto Carlos me permite prácticamente jugar con 12, que es la sensación que había en aquel equipo, que jugaban con 12, porque tenía tanta influencia ofensiva permanentemente en la banda, aparte del disparo que ha tenido. A mí muchos me preguntan si me ha parecido mejor jugador Marcelo o Roberto Carlos. Yo siempre digo que Roberto Carlos, porque tenía lo que tiene Marcelo, es decir, la capacidad ofensiva, etcétera, etcétera, pero también tiene un disparo muy superior. De hecho, uno de los mejores disparos a balón parado que yo he visto nunca lo ha tenido Roberto Carlos. Así que la defensa la tenemos completa. Luego repasamos un poquito más. Llega un momento difícil porque en este equipo hay que colocar a Fernando Hierro. Fernando Hierro tiene que estar en el 11 de jugadores de la historia del Real Madrid. Ha jugado 601 partidos, Fernando Hierro. Ha ganado 3 ligas de campeones. Es uno de los emblemas también del equipo que volvió a recuperar la Liga de Campeones, la Copa de Europa para el Madrid en aquel partido en Ámsterdam contra la Juventus. Y yo creo que hay que buscarle hueco. Ganó 5 ligas. Y como todos sabemos que, por supuesto, Fernando Hierro era central, pero también puede jugar de pivote, también puede jugar de medio centro defensivo. Así que le vamos a colocar aquí, vamos a jugar con Sanchís aquí y Fernando Hierro aquí, porque tiene que estar. Así que Hierro está en mi 11. Este señor que tengo aquí en la mano es Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano podría jugar aquí, podría jugar aquí, podría jugar aquí, podría jugar aquí, 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 casi en cualquier posición, porque yo no he visto nunca un jugador tan adelantado a su época como Alfredo Di Stéfano. Evidentemente va a estar en el 11 ideal de la historia del Real Madrid, faltaría más. De hecho, para mí es el jugador más importante de la historia del Real Madrid. Le vamos a poner aquí. Le vamos a poner aquí porque aquí hay otros, y entonces, como quiero poner otros jugadores por delante que tienen que estar, he buscado el sitio para Di Stéfano, que ya digo puede estar en cualquier sitio, y lo vamos a colocar aquí. La vamos a colocar aquí, en el medio campo, con esa influencia que tenía permanente, porque tú le ves jugar y venía atrás a recibir, aparecía por todo el campo, tenía gol, 5 Copas de Europa, por supuesto, las 5 primeras de la historia de la Copa de Europa y del Real Madrid. Y bueno, yo creo que Di Stéfano llega al club para, digamos, hacer que el Madrid sea mucho más grande de lo que era en aquel momento, porque realmente yo creo que hay un antes y un después de la llegada de Di Stéfano. Creo que no ha habido ningún otro jugador en la historia del Real Madrid que marque tanta tendencia posterior y que suponga tanto digamos, un momento de antes y después, digamos. Y eso es Alfredo Di Stéfano, la verdad. Yo no tengo ninguna duda de que, bueno, la posición es esta, podría ser otras muchas, insisto. Vamos a colocar de extremo izquierda, ya sabéis a quién. Por supuesto, Paco Gento. ¿Cómo no va a estar Paco Gento en el 11 histórico del Real Madrid? En este 11 ideal del Real Madrid de la historia. Por supuesto que está Paco Gento. Paco Gento es el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa en la historia. Y ya solo por eso, lógicamente, tiene que estar en este 11. Pero además es que era mucho más. Es que era la velocidad que tenía, lo que significó en su día para el Real Madrid. Bueno, se habla mucho de... Bueno, ha ganado 12 ligas, insisto, 6 Copas de Europa. Récord absoluto, y se habla mucho también de esas carreras por la banda, pero tenía mucho más. Paco Gento tenía gol también, jugaba más por dentro a veces, es decir, que por todo lo que ha significado en el Gran Real Madrid de principios de los 60 y últimos 50, Paco Gento desde luego tiene que estar sí o sí en este 11, y ahí está. Vamos a colocar aquí a Pancho Puskás.
Pancho Puskás también tiene que estar en el 11 ideal del Real Madrid. Y ya sé que llegó al Real Madrid bastante pasado de peso, se habla de 15, 18, 20 kilos pasado de peso, es verdad, porque estuvo un tiempo sin jugar. Pero yo creo que llegó por una, digamos, corazonada de Bernabéu, y llegó pensando, mucha gente pensaba cuando llegó, esto lógicamente hay que leerlo en las hemerotecas, porque yo no había nacido cuando pasó todo esto, pero afortunadamente las hemerotecas están ahí para leer y leer y leer y aprender. Y Paco Gento llegó cuando muy poca gente creía en él. Decía, bueno, ¿cómo fichas a este gordito realmente, ¿no? Este jugador que no tiene nivel para jugar en España. Bueno, pues acabó siendo uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid. Con esa zurda que tenía, uno de los jugadores elegidos mejores goleadores de la historia del fútbol en el siglo XX, y acabó siendo decisivo en muchos partidos. Él llega en el año 58, es decir, él no está en las primeras Copas de Europa, eso hay que decirlo, pero juega la final del 60. No juega la final del 59 tampoco, pero sí está en esa Copa de Europa y juega la final del 60, donde marca 4 goles. 4 goles marca en esa final ante el Eintracht de Frankfurt en Glasgow. Así que ese partido, que fueron 4 goles de Puskás y 3 de Di Stéfano, es uno de los partidos más importantes de la historia del Real Madrid, por la contundencia de ganar esa Copa de Europa y porque fue la quinta consecutiva. Puskás marca 4 goles, Puskás marca también en una final que pierden contra el Benfica, y Puskás también acaba siendo campeón de Europa justo su último año en el 66, es decir, tiene 3 Copas de Europa, Pancho Puskás. Y tiene que estar, y va a estar en mi 11 ideal de la historia del Real Madrid. Nos quedan 2 puestos. 2 puestos nos quedan. Uno es para Raúl González. Por supuesto que Raúl González está. ¿Cómo no va a estar Raúl González? Yo decía que hay 3 jugadores que han jugado más de 700 partidos en el Real Madrid. Uno es Casillas, otro es Manolo Sanchís y el otro es Raúl. No solo eso, sino Raúl es el jugador con más partidos de la historia del Real Madrid. 741 partidos en la historia del Real Madrid. Por supuesto también campeón de Europa. Eso es, además marcando goles decisivos en una de las finales, por ejemplo, la del Valencia. Así que Raúl lo tiene todo. Chico, no exactamente de la cantera, porque es verdad que él es de la cantera del Atlético de Madrid, llegó al Madrid, pero llegó realmente también a la cantera del Real Madrid. Digamos, se podría decir que ha crecido en los 2 clubes, esa es la realidad. Pero se ha convertido en una auténtica leyenda del Real Madrid. Igual que le pasó, por cierto, a Casillas, y yo creo que es interesante comentarlo, tampoco acabó teniendo el homenaje que merece un futbolista de su dimensión. Esa es la realidad. Ahora está otra vez dentro del club. Y bueno, Raúl, por lo que ha significado, yo siempre pienso lo mismo de Raúl, lo dije en un vídeo aquí, que seguramente no era un 10 en nada, pero era un 8 en todo, y ese 8 unido, al ser un 8 en todo, le doy un 10 a Raúl. Así que Raúl va a estar aquí en la delantera y nos falta el último jugador para ocupar la posición de delantero centro, que es evidentemente Cristiano Ronaldo. Ahora vamos a hablar de los que están, que ya estáis pensando en Zidane, que lo sé, que os conozco. Cristiano Ronaldo, bueno, yo creo que para mí es el segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid. Ya no está en el equipo y evidentemente el Madrid lo ha pagado caro esta temporada, ya la marcha de Cristiano Ronaldo, pero él ha ganado 5 Champions, solo 4 con el Real Madrid, bueno, digo solo, 4 con el Real Madrid y 1 con el Manchester United. Esa capacidad para ser goleador implacable, líder. Es difícil realmente que haya un futbolista en el futuro que pueda marcar la diferencia que marcó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Yo creo que es muy complicado que pueda llegar un jugador en el futuro del Real Madrid que pueda suponer lo que supuso en su momento, y lo digo sinceramente, Cristiano Ronaldo en cuanto a títulos y en cuanto a influencia en el juego del equipo, ya no solo en el juego, en los resultados, sino también en el carácter del equipo. Así que es evidente que Cristiano Ronaldo tiene que estar. Máximo goleador de la historia del Real Madrid y esas 4 Champions que ganó, aparte de otros títulos importantes como ligas, etcétera, etcétera. Este es mi 11. Vamos a repetirlo y ahora hablamos de algunos jugadores que no están. Casillas, Marquitos, Sergio Ramos, Manolo Sanchís, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Alfredo Di Stéfano, Pancho Puskás, Paco Gento, Raúl González, Cristiano Ronaldo. No está Zidane. Os hago una pregunta a vosotros. No está Zidane. Ya lo sé que no está Zidane, solo pueden jugar 11. A ver, ¿a quién quitamos? ¿A quién quitamos? ¿A quién quitamos para poner a Zidane? ¿Quitamos a Di Stéfano? ¿Quitamos a Puskás? ¿Quitamos a Raúl, leyenda del Madrid, de la casa? ¿Quitamos a Cristiano Ronaldo? No. ¿Quitamos a Paco Gento, único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa en la historia? ¿A quién ponemos? ¿Jugamos con 12? No se puede. ¿A quién quitamos para poner a Zidane? Zidane, por supuesto que ese gol de Glasgow todo el mundo lo va a recordar para siempre. Solo ha ganado una Copa de Europa con el Madrid. Solo ha ganado una Copa de Europa en su carrera. Por supuesto no seré yo quien diga que Zidane es un jugador impresionante, es un jugador que en el Madrid dio
unas exhibiciones de fútbol portentoso, pero seguramente tampoco fue el mejor Zidane de su carrera, el del Real Madrid. Quizá incluso en la Juventus, si realizamos esos partidos, Zidane tenía muchísima influencia también. Así que yo creo que no es demasiado discutible que Zidane no esté en este 11. José Antonio Camacho, pues podría estar, la verdad. Santillana. Santillana es uno de los grandes goleadores de la historia del Real Madrid, pero es que Raúl y Cristiano Ronaldo, es que es muy difícil. O sea, Camacho, pues sí, podrías decir de Camacho. A ver, ya poniéndonos un poco, Camacho ha jugado de lateral derecho algunas veces. ¿Podemos poner a Camacho de lateral derecho? Pues podríamos poner a Camacho de lateral derecho. Pues sí. Fernando Redondo. Pues podríamos sacrificar a Sanchís o a Hierro, uno de los dos, ponerle de central y ponerle aquí a Redondo. Pues a lo mejor sí, pero yo creo que este 11, bueno, Casillas por supuesto ni se discute, Di Stéfano ni se discute, Cristiano ni se discute, es que, señores, señoras, solo pueden jugar 11. Este ha sido mi 11 histórico del Real Madrid. Comentarios, sugerencias, críticas, ¿qué pensáis? ¿Qué no pensáis? ¿Cuál es vuestro 11? Gracias por estar ahí. Esto es el Mundo Maldini. Hasta luego, chao.